Ahora sí. Bueno, en el día de hoy tenemos que ver la parte de dinámica, ¿sí? Ya habíamos terminado con eh, cinemática, ¿bien? Entonces, hoy tenemos una presentación corta, ¿bien? Que es un repaso primero y después continuar viendo lo que son las leyes de Newton. Con respecto al repaso, ¿sí? Nosotros en estática lo que vimos que era el estudio del equilibrio en reposo de los sistemas de fuerzas, ¿sí? Para que se logre el equilibrio tenía que cumplirse la primera ley de Newton y teníamos que tener un sistema de referencia respecto del cual íbamos a obtener las componentes de todas las fuerzas. Bien. Y por último, teníamos que hacer un diagrama de cuerpo libre utilizando la tercera ley de Newton para evidenciar las fuerzas que están sobre cada uno de los cuerpos. Todo esto para poder realizar o analizar, mejor dicho, el equilibrio de todos los cuerpos. ¿Bien? La dinámica, a diferencia de la estática, que es el estudio de del equilibrio en reposo de los cuerpos, la dinámica se enfoca en el estudio del movimiento de los cuerpos y las causas que lo producen. ¿Bien? Estas causas se deben a las fuerzas que actúan sobre cada uno de los cuerpos, haciendo que estos se muevan. ¿Bien? Y eso es en lo que nos vamos a centrar en esta unidad, bien, para lo cual necesitamos conocer las leyes de Newton. Bien, nosotros habíamos visto dos leyes de Newton en la parte de estática. Bien, la primera ley que era que si la sumatoria de las fuerzas era igual a cero en un sistema, en un objeto o en un cuerpo, entonces ese objeto tendía a conservar su estado de equilibrio, ya sea en movimiento o en reposo, ¿sí? La segunda ley, que es la que lleva a la dinámica o la que genera el estudio del movimiento, de las causas del movimiento, es que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. ¿Bien? En un objeto, si la sumatoria de las fuerzas es distinta de cero, entonces sobre ese cuerpo se genera una aceleración, bien, que va a hacer que ese cuerpo se mueva y vaya aumentando su velocidad a través del tiempo. Y por último habíamos visto la tercera ley de Newton, que era sobre el principio de acción y reacción, que trataba de que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este otro ejerce fuerza sobre el primero, que va a ser del mismo módulo y dirección, pero de sentido contrario que la primera fuerza vista. ¿Sí? Y con eso tendríamos más o menos la introducción de lo que es la dinámica, ¿sí? O lo que vamos a necesitar nosotros en la dinámica. Luego vamos a ver algunas cosas más dentro de lo que son los ejercicios prácticos, ¿sí? Buenas tardes, Sebastián. Sí, no hay problema. No hay problema con que se demoren. Hoy es un día inusual, supuestamente, para las clases, pero bueno. Entonces, vamos a ver lo que son los ejercicios.
Bueno, acá tenemos el primer punto, ¿sí? El trabajo práctico número 1, en el cual es un ejercicio de verdadero o falso que hay que razonar un poco, bien, lo que venimos viendo nosotros. Así que voy a pedirles la colaboración de todos, bien, para que podamos avanzar rápido y empezar a hacer lo que es más práctico, bien. Entonces, el primero dice, el peso y la masa se refieren a la misma magnitud física, solo que están expresados en diferentes unidades, ¿sí? ¿Ustedes qué dicen? ¿Es verdadero o es falso? Es falso, ¿por qué, Facundo? Porque el peso varía y depende de la gravedad. Exactamente. La masa es la cantidad de, la masa es un escalar, perfecto, la masa es un escalar, la fuerza del peso es una magnitud vectorial, es una fuerza, ¿sí? La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, mientras que el peso es la atracción de un cuerpo celeste, en este caso la Tierra, sobre esa cantidad de materia, ¿sí? Y claro, la masa no va a depender del lugar donde se encuentre, en cambio el peso sí depende de ello. Bien, un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza está necesariamente en reposo. ¿Es verdadero o es falso? Es falso. ¿Por qué, Agustín? No, pero acá habla sobre que si un cuerpo no actúa ninguna fuerza, entonces está en equilibrio, ¿sí? O necesariamente en reposo. Lo tuyo tiene que ver con el inciso C, ¿bien? En el inciso B está hablando sobre de que si sobre el cuerpo no actúan fuerzas, entonces ese cuerpo está en reposo. Bien, y esto lo podemos ver en cinemática, lo vimos que cuando no actuaba ninguna fuerza sobre el cuerpo y ese cuerpo tenía una velocidad inicial, entonces podía moverse a velocidad constante mientras no hubiese ningún objeto que lo detenga, ¿bien? Ningún freno o alguna fuerza externa que genere que ese cuerpo se detenga, ¿sí? A eso se refiere, o sea que la segunda es falsa, ¿bien? Porque podemos tener un sistema en equilibrio, bien, pero un equilibrio cinemático como un avión, ¿sí? Ya que tenemos en el avión actuando cuatro fuerzas principales, que una va a ser el peso del avión, la otra va a ser la sustentación del avión, que hacen que las dos se anulen,
La tercera fuerza va a ser la fuerza de los motores para impulsar el avión, y la cuarta fuerza va a ser del rozamiento del viento, ¿sí? Entonces esas cuatro fuerzas van a formar un sistema de fuerzas nulo, pero el avión va a mantener su velocidad constante, bien, hasta que luego dejen de funcionar los motores y aterrice. Entonces, fíjense que ahí tenemos un cuerpo sobre el que está actuando un sistema de fuerzas nulo, pero está en movimiento y no está en reposo. En el inciso C tenemos un cuerpo sobre el que actúan varias fuerzas, puede moverse con velocidad constante. Bien, eso es lo que les acabo de decir, ¿sí? Un cuerpo como el del avión está sobre el que está actuando un sistema de fuerzas que va a ser un sistema de fuerzas nulo y puede moverse con velocidad constante, ¿sí? Esto se refiere a la primera ley que habíamos visto nosotros en estática, bien, sobre la sumatoria de fuerzas igual a cero. Entonces, ya ahí tenemos que puede moverse con velocidad constante si es que está en movimiento, bien, o puede estar en reposo, ¿sí? Puede continuar en reposo si es que inicialmente está en reposo, que es lo que sobre esto es lo que habla la primera ley de Newton, ¿sí? Que si si sobre un cuerpo actúa un sistema de fuerzas nulo, entonces ese cuerpo va a seguir en su estado, bien sea de reposo o de movimiento. Bien, esto es a lo que se refiere la primera ley de Newton. El cuarto, toda variación de la velocidad de un cuerpo exige la existencia de una fuerza aplicada sobre el mismo. ¿Esto es verdadero o es falso? Verdadero. ¿Por qué será verdadero? Porque todo cuerpo que esté en reposo tiende a seguir en reposo. No, no sería por eso. Porque hay un cambio en la velocidad. ¿Qué era el cambio en la velocidad? La variación de velocidad. ¿Qué es? ¿Cómo habíamos llamado a la variación de velocidad? Aceleración, perfecto, ¿sí? Entonces, acá me dice que la aceleración en un cuerpo exige la existencia de una fuerza aplicada sobre el mismo, ¿sí? Y eso era lo que habíamos visto en la segunda ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas, ¿bien? Exige la existencia de una fuerza aplicada sobre el mismo. La sumatoria de las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo va a hacer que exista una variación de velocidad o una aceleración, ¿sí? Esto es una existencia de una fuerza no nula o un sistema de fuerzas no nulas aplicadas en un cuerpo, hace que exista una variación en la velocidad del cuerpo, ¿bien? O una aceleración. En el inciso E dice un cuerpo de masa 1 kilo, a un cuerpo de masa 1 kilo se le aplica fuerza de 1 kilogramo fuerza, entonces adquiere una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado.
¿Es verdadero o es falso? Falso, ¿por qué? No, en este caso tendríamos que usar la definición de un kilogramo fuerza. ¿Sí? A ver, nosotros tenemos que la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración. Bien, ahí Constanza nos dice que un kilogramo fuerza son 9,81 newton. ¿Sí? Entonces, si yo acá le aplico un kilogramo fuerza, ¿sí? Acá me está diciendo que la masa es de 1 kilogramo y que la aceleración supuestamente tiene que ser de metro por segundo. Y entonces acá me quedaría 1 kilogramo por 1 metro sobre segundo al cuadrado. Bien. Y entonces acá tendríamos que ver si esto es equivalente a 1 kilogramo fuerza. Bien. Esta unidad así, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, ¿qué es? Es Newton, ¿sí? Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado es igual a 1 Newton. Y 1 Newton, Bárbara dijo que es igual a ¿qué? Ah, bueno, Constanza, perdón. ¿A cuánto es igual a 1 Newton? Bueno, los ayudo. 9,81. A ver, 1 Newton son 9,81 kilogramos de fuerza, ¿sí? O al revés, al revés, ¿no? Entonces sería 1 sobre 9
9,81. Kilogramos. Bien. O también lo podemos expresar como kilogramos fuerza, como está acá arriba. Esta F tiene que ir abajo. Tendríamos así. O sea que el E, sería un falso, bien, porque si a una masa de 1 kilo, para que una masa de 1 kilo este, adquiera una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, entonces tendríamos que aplicarle 1 sobre 9,81 kilogramos fuerza, ¿sí? O sea, tendríamos que aplicarle menos, casi, un décimo de 1 kilogramo fuerza. En el ejercicio F dice, cuando una mariposa golpea contra el vidrio delantero de un automóvil en movimiento, la fuerza que hace la mariposa sobre el vidrio tiene la misma intensidad que la que hace el vidrio sobre la mariposa. ¿Es verdadero o es falso? Es verdadero, ¿sí? Esto se deriva de la tercera ley de Newton o de la acción y reacción. Perfecto, Constanza. Sí, porque, bueno, lo que ya les expliqué en la introducción hace un rato, ¿sí? Y en un cuerpo apoyado sobre un plano horizontal, la fuerza peso y la fuerza que el plano hace sobre el cuerpo son pares de acción y reacción. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado con Jorge en la clase de estática cuando estábamos haciendo diagramas de cuerpo libre? Falso, porque la reacción del peso está en la tierra. Exactamente. Bien. Si el peso es la acción, entonces la reacción está ejercida en el centro de la Tierra debido al cuerpo este. Bien. Entonces el G es falso. Y luego dice, cuando un colectivo frena, una fuerza nos impulsa hacia adelante. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero, 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 verdadero. Ley de inercia, todo cuerpo en movimiento tiene que seguir en movimiento. Entonces, no sería tan como verdadero, ¿bien? Porque nosotros tendemos a seguir en movimiento, ¿sí? Nuestro movimiento es en dirección hacia adelante, ¿sí? Porque el colectivo está avanzando, entonces al frenar, nuestro cuerpo tiende a seguir hacia adelante.
Bien, nuestro cuerpo tiende a seguir el movimiento, porque lo que frena es el colectivo, ¿sí? El colectivo es el que está frenando, nosotros no estamos frenando, así que nosotros estamos independientes de los frenos del colectivo. Por lo tanto, profes, me están dando re mal el internet, recién consigo. Sí, no importa. A mí también me está funcionando mal el internet. Este, lo que nos impulsa hacia adelante es el movimiento que nosotros, o la velocidad en realidad a la cual nosotros estábamos viajando dentro del colectivo, ¿sí? Al frenar el colectivo, él tiende a quedarse quieto en un solo lugar, mientras que nosotros tendemos a seguir en el movimiento en el cual estamos, porque sobre nosotros no está actuando ninguna fuerza. Ahora, para no caernos ni darnos contra el que está al lado, o el asiento o algo, entonces nosotros tendemos a agarrarnos y a sujetarnos bien del colectivo que está quieto en ese momento, ¿sí? Entonces, este de acá sería falso, ¿bien? Por la tercera, no, la primera ley de Newton que hablaba sobre que un cuerpo en movimiento tiende a seguir en movimiento si es que no actúa ninguna otra fuerza sobre él, ¿bien? Bueno, el ejercicio 2 también es bastante teórico y calculo que lo podrán hacer con lo que ya estuvimos hablando. En el ejercicio 3 tienen un globo con helio que se mantiene en el aire sin ascender ni descender. Vamos a discutir estos dos un ratito, bien, y después vamos a hacer los otros que son de práctica, bien. Vamos a tener en el primero un globo con helio, se mantiene en el aire sin ascender ni descender. Está en equilibrio, ¿qué fuerzas actúan sobre él? Ahora, ¿está en equilibrio ese globo? Sí está en equilibrio. ¿Y qué fuerzas están actuando sobre ese globo? Tenemos el peso que va hacia abajo, podemos poner acá, la fuerza peso y la normal. ¿Sí? Esto va a ser el peso. Acuérdense que es una magnitud vectorial. Bien, y la otra, sí, vamos a ver. Me dijeron la última cosa era la normal, bien, pero la normal que era una fuerza que surgía del contacto entre dos superficies, bien, y acá este cuerpo está flotando en el aire, bien, entonces no tenemos allí ninguna. Los cuerpos eran normales para cuerpos sobre una superficie, perfecto, ¿sí? La otra que me dijeron que era, ay, no me acuerdo. La tensión, ¿qué tensión?
tensión era una fuerza que se desarrollaba en una cuerda que únicamente se podía estirar, ¿sí? O que soportaba ese esfuerzo. Se supone que el globo es metálico. El helio hace una fuerza hacia arriba. El globo, según lo que dice acá, se mantiene en el aire sin ascender ni descender, ¿sí? Es decir, está flotando y nadie lo sostiene, ¿bien? Eh, el helio hace fuerza hacia arriba. Bueno, en realidad, yo creo que esto no deberían, no tendrían por qué saberlo, ¿sí? Eh, el helio es un gas que es mucho más liviano que el aire normal, ¿sí? Que la composición que tiene nuestra atmósfera. Por lo tanto, al ser un gas con una menor densidad, ¿sí? Con un menor peso específico, tiende a ir hacia arriba. Bien, siempre que tengamos un fluido que sea más liviano que el otro, entonces el fluido más liviano tiende a ir hacia la parte superior de la mezcla. Bien, en este caso, el helio tiende a ascender porque acá se genera una fuerza que vamos a ver más adelante que se llama empuje, que el empuje es la fuerza que ejercen los fluidos sobre los cuerpos, bien, que están sumergidos dentro de ellos. Entonces, este empuje va a ser el encargado de generar esa fuerza hacia arriba, mientras que el peso del globo va en sentido contrario. Bien, entonces ahí vamos a tener que estas dos fuerzas son las que van a estar actuando sobre el globo con helio. Eh, bueno, eso con respecto al ejercicio 3 creo que es. Y el cuarto dice, un móvil es golpeado por atrás y los pasajeros sienten un latigazo. Use las leyes de Newton para explicar este fenómeno. ¿Por qué dirían que sufren un latigazo los pasajeros? Bien, eso explicaría el movimiento hacia adelante y después y rebotan contra el cinturón, ¿sí? Es decir, cuando el auto es chocado por atrás, ¿sí? Pongámosle que este va a ser el automóvil, porque no son parte del elemento que se mueve, perfecto, ¿sí? Ese va a ser el automóvil y supongamos que acá viene una camioneta, bien, de este lado. ¿Sí? Entonces, al venir con mayor velocidad, lo golpea, bien, este auto tiende a acelerarse, ya que siente un impacto. Ese impacto se traduce en una fuerza sobre el automóvil y entonces ahí este, las personas que están o los pasajeros que están dentro del automóvil tienden a aumentar su aceleración. O sea, ellos venían con una determinada
velocidad y el auto al acelerar, de repente, debido a la fuerza ejercida por la camioneta que los chocó, entonces ellos tienden a conservar su velocidad inicial con la que venían, pero el automóvil al al estar con una aceleración distinta, entonces hace que los pasajeros primero se golpeen con el asiento y luego vayan hacia adelante, ¿sí? Por el choque con el asiento, entonces van a ir hacia adelante, ¿sí? Y allí van a volver a adquirir las características del movimiento que va a tener el automóvil luego del choque, ¿sí? Es decir, nuestra camioneta viene más rápido que el automóvil, los choca y entonces los pasajeros no se enteran al principio de que se tienen que mover más rápido, ¿sí? Ellos venían con su velocidad y al ser impactados, el auto avanza con mayor velocidad mientras que los pasajeros no. Por lo tanto, ellos reciben un golpe de los asientos y este golpe hace que se muevan hacia adelante hasta que alcancen la velocidad y la aceleración del auto. Bien, por eso es el latigazo que sienten. Espero que me hayan entendido lo que les expliqué o lo que les traté de explicar. El ejercicio 5 habla sobre dos fuerzas que actúan sobre un punto y hay que obtener las componentes según los ejes X e Y la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Creo que eso ya lo dejo para ustedes porque es parte de lo que ya hicimos en estática, bien, la descomposición de fuerzas y la sumatoria de vectores, bien, eso ya es cosa de estática, bien, eso es un poco para repasar los conceptos que ya tenían para poder hacer este trabajo práctico. Sí vamos a hacer el ejercicio 6. Vamos a ver de qué se trata, bien. Tenemos lo siguiente, bien, dos adultos y un niño quieren empujar un carrito con ruedas en la dirección X. Bien, acá tenemos los dos adultos, el chico y cuál es la dirección X. Los adultos empiezan con fuerzas horizontales F1 y F2. Calcule la magnitud y dirección de la fuerza más pequeña que el niño deberá ejercer. Desprecie los efectos de la fricción. Bien. Bueno, entonces, ya sabemos cuál es nuestro eje X. Bien, o sea, nosotros queremos movernos a través del eje X o que el movimiento resultante solo tenga este componente en el eje X. Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros queremos
un movimiento resultante sobre el eje X, entonces sobre el eje Y no debería haber ninguna fuerza resultante, ¿sí? Porque si hay una fuerza resultante sobre el eje Y o una componente de la fuerza resultante sobre el eje Y, entonces vamos a tener un movimiento en ambos ejes y a nosotros eso no nos interesa. Bien, por lo tanto acá lo que tenemos que hacer son dos cosas. Primero, plantear que donde está la sumatoria de fuerzas verticales tiene que ser igual a cero, ¿sí? ¿Y esto a qué es igual la suma de fuerzas verticales? Bueno, primero tenemos la fuerza 1 hacia arriba, o la componente vertical de la fuerza 1 y la componente vertical de la fuerza 2. Bien, entonces tenemos en este caso podemos hacer que el eje Y sea hacia arriba positivo. ¿Sí? Y el eje X positivo hacia la derecha. Bien, entonces, positiva sería la fuerza F1 en dirección vertical o la componente vertical de la fuerza F1 y a esto le tendríamos que restar la componente vertical de la fuerza F2, ¿correcto? F2 vertical. Y bueno, también le podríamos hacer restar la componente de la fuerza vertical del chico, la componente, no pongamos la componente de la fuerza del chico en sentido vertical, y todo esto tiene que ser igual a 0, ¿bien? Entonces de acá resulta que la componente vertical de la fuerza 1 es la fuerza 1 multiplicada por el seno de 60 grados y a esto le tenemos que restar el módulo de la fuerza 2 multiplicada por el seno de 30. El seno de 30 y le tenemos que restar esto y allí tenemos la sumatoria de fuerzas. Y como esto tiene que ser igual a 0, entonces podemos hacer, de acá podemos despejar la mínima o la fuerza que tiene que hacer el chico para que esto se desplace en dirección horizontal, ¿bien? O según el eje X. Entonces, de acá podemos despejar esto, que va a ser igual a la diferencia de estas dos fuerzas, ¿sí? Y acá vamos a tener lo siguiente. Tenemos 100 por el seno de 60
menos 140 por el seno de 30, y esto da 16,6 newton. Bien. Y el sentido, nosotros pusimos que es en sentido negativo, o sea que la fuerza del chico va en sentido hacia abajo. Esa sería la fuerza con la dirección y el sentido de la fuerza que tiene que ejercer el chico sobre la caja para que ésta se mueva con un sentido únicamente en la dirección del eje X. Bien. Luego dice, si el niño ejerce la fuerza mínima obtenida en el inciso A, el carrito se acelerará a 2 metros por segundo al cuadrado en la dirección más X. ¿Cuál es el peso del carrito? Bueno, para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, para acá vamos a aplicar la segunda ley de Newton, ¿sí? La cual me dice que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Perfecto, María Constanza. Y de acá despejamos la masa. ¿Bien? La masa va a ser igual a, ¿dónde está? La sumatoria de las fuerzas. La sumatoria de las fuerzas sobre la aceleración que obtiene el carrito. Perfecto. ¿Sí? Y ahora, esa sumatoria de fuerzas, ¿qué es? Son las fuerzas que están actuando en el eje horizontal o en el eje X. Bien, entonces cogemos esto. Entonces, ¿estas fuerzas cuáles son? Bien, vamos a tener las componentes horizontales, la componente horizontal de la fuerza F1 y acá la componente horizontal de la fuerza 2 también es positiva porque va en el mismo sentido del signo positivo del eje X. Bien, la fuerza del chico solo tiene componente vertical, por eso no la tenemos en cuenta en esta sumatoria de fuerzas, ¿sí? Y entonces acá nos va a quedar algo, algo como esto que tenemos acá. Bien, y esto, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Sí? En vez del seno, ahora tenemos el coseno de 60 y el coseno de 30.
y acá en vez de menos es más. Y esto va a ser 100 por el coseno de 60 más 140 por el coseno de 30, ¿sí? Y esto da 171,2 newton dividido 2 metros por segundo al cuadrado. Y acá tenemos 85,6 kilogramos. Bien, pero ¿qué pasa? Esto es la masa del carrito, 85,6 kilogramos. Nosotros necesitamos el peso del carrito. Bien, para ello tenemos que multiplicar a la masa por la aceleración de la gravedad. Bien, porque esa era la definición de peso. Bien, entonces el peso va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Bien, y estos son 85,6 kilogramos por 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y estos son 839,95 newton. Bien, y entonces ahí tenemos al carrito. Perfecto, gracias. Ahí tenemos el peso de nuestro carrito, o el carrito de ellos, mejor dicho. ¿Sí? ¿Me entendieron lo que dice hasta acá? Sí, gracias. Perfecto. Esto es en el ejercicio número 6. Bien, vamos a ver qué más tenemos. Vamos a hacer el ejercicio 7, porque tiene muchas cosas que vamos a ver en los siguientes ejercicios. O bueno, no sé si muchas, pero algunas que son bastante importantes. ¿Sí?
¿sí? Vamos a tener lo siguiente, dos bloques de la figura B, los dos bloques de la figura B, ¿sí? Esta es la figura B, están unidos por una cuerda gruesa uniforme de 4 kilogramos. Se aplica una fuerza de 200 newton hacia arriba. Dibuje un diagrama de cuerpo libre para el bloque de 6 kilos, para la cuerda de 4 kilos y para el bloque de 5 kilos. Para cada fuerza indique qué cuerpo la ejerce y después qué aceleración tiene el sistema y qué tensión hay en la parte superior de la cuerda y en su parte media, ¿sí? O sea, nos está diciendo que veamos si tiene distintas aceleraciones. Bien, entonces tenemos esto que va a ser nuestro diagrama de cuerpo libre. Bien, para el bloque número uno vamos a tener esto. Para la cuerda de 4 kilos vamos a tener esto. Bien, y para el bloque de 5 kilos vamos a tener lo siguiente. ¿Sí? Y entonces de acá tenemos que hacer los diagramas de cuerpo libre. Bien, entonces para el primer bloque, ¿qué fuerzas tenemos actuando? Tenemos actuando esta fuerza de 200 newton y qué más. El peso, perfecto, lo ponemos acá. ¿Algo más o nada más? Quedamos ahí. Esas dos serían las únicas fuerzas que están actuando sobre el cuerpo de 6 kilos. Bueno, si esas son las dos únicas, entonces pasemos a la cuerda. Bien, ¿qué fuerzas están actuando sobre la cuerda? La tensión, ¿dónde lo ubico a la tensión? No sé si el equilibrante se aplica en el cuerpo. ¿Qué equilibrante? Constanza, ¿a qué equilibrante te referís? Y Bárbara, ¿dónde ubico la tensión? O alguien más, también pueden hablar el resto, ¿no?
Participen también. Me refiero a que si en este caso existe un equilibrante. No sé, yo estoy haciendo lo que ustedes me están pidiendo. Bárbara en este caso me dice que acá tengo que colocar una fuerza tensión y que le puedo poner T de tensión. Bien. ¿Hay alguna otra fuerza que esté actuando sobre esa cuerda? La tensión tiene dos sentidos, una para el cuerpo y otra para el U. Y abajo también sería, o sea, a ver, esto tendría que dar así, según lo que les entendí, y el peso de la cuerda. Acá, y yo también tendría un peso en la cuerda, que lo podré ubicar acá. Vamos a poner en verde. ¿Hay alguna otra fuerza que esté actuando sobre la cuerda? Creo que no. Entonces, pasemos para el cuerpo de 5 kilogramos. ¿Qué fuerzas están actuando sobre este cuerpo? El peso. ¿Qué más? La opuesta a T2. Supongamos que esto es T1. Entonces, y esto sería T2. Así, Constanza. Sí, perfecto. Bueno, entonces, acá tendríamos T2 también. ¿Sí? Entonces, a ver, dice, dibuje un diagrama de cuerpo libre para el bloque de 6, para la cuerda y el otro bloque. Para cada fuerza indique qué cuerpo le ejerce. Bien, a ver, empecemos con este último.
¿Qué cuerpo ejerce esta fuerza que le vamos a llamar peso también? Peso. ¿Quién ejerce esta fuerza P5? El cuerpo ejerce la fuerza P5. ¿Alguien más? ¿O lo dejamos con que el cuerpo ejerce la fuerza P5? El cuerpo. Bueno, esas respuestas están un poco incompletas, ¿sí? Tendría que ser el cuerpo celeste llamado Tierra ejerce la fuerza P5, ¿bien? Sobre el cuerpo de masa 5 kilogramos. ¿Sí? Acuérdense que el peso siempre lo ejerce la Tierra sobre los cuerpos, ¿sí? Sobre el resto de los cuerpos. O bueno, no solo la Tierra, sino si estamos en otro planeta, ese planeta va a ejercer el peso sobre el resto de los cuerpos. O si estamos en alguna luna, esa luna va a ejercer el peso sobre ese cuerpo. Bien. Entonces, este peso 5 lo ejerce la Tierra sobre este cuerpo de 5 kilogramos de masa. Bien. T2, ¿quién lo ejerce? A ver, esperen un momento que no termino de leer las respuestas. Constanza, entonces la Tierra es la acción y el cuerpo la reacción, claro. La Tierra está ejerciendo la fuerza peso sobre los cuerpos y los cuerpos están ejerciendo una fuerza de igual dirección, pero de sentido contrario y de la misma intensidad sobre el centro de la Tierra. Entonces esa sería la reacción. Bien. El cuerpo P5, la cuerda. Bien, me quedo con la respuesta de Candela, que la fuerza T2 le está ejerciendo la cuerda sobre el cuerpo de 5 kilogramos de masa. ¿Sí? Bueno, y entonces acá ya resolvimos quién ejerce cada fuerza. Bien, si quieren acá podemos dibujar una tierra. Bien, y entonces acá estará P5. ¿Sí? Esta es la acción y esta es la reacción. Esta es la fuerza de atracción que el cuerpo de 5 kilogramos de masa hace sobre la Tierra. Bien, entonces ahí ya tenemos cuál es el par de acción y reacción de este peso P5. Bien, ya tenemos cuál es T2 o quién ejerce T2. T2 lo ejerce la cuerda sobre el bloque de 5 kilogramos. ¿Sí? Pasemos para la cuerda. ¿Quién ejerce la fuerza T2 o la tensión
T2. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, ¿quién ejerce la fuerza T2 sobre la cuerda? Peso del segundo bloque. El peso, ya habíamos visto, el cuerpo P5. El cuerpo P5 me gusta más, ¿sí? Este peso, ya habíamos visto que lo ejercía la Tierra sobre este cuerpo, ¿bien? Mientras que su reacción era el peso P5, o esta fuerza P5 sobre la Tierra ejercida por este cuerpo, ¿bien? Cuando pasamos a la de tensiones, la tensión T2 era la fuerza que ejercía la cuerda sobre este peso, sobre este cuerpo P5. Bien, entonces, para completar el par, necesitamos una fuerza de sentido contrario y aplicada en un cuerpo distinto a T2. Bien, entonces, esta fuerza T2, que casualmente yo la dibujé en celeste, para que coincida con este celeste, bien, va a ser la fuerza que la cuerda va a ejercer sobre el cuerpo P5, bien, tal como decía Candela. Bien, ahora necesitamos conocer quién ejerce la fuerza PC sobre la cuerda. Bien, ¿quién la ejerce? La Tierra. Perfecto, ¿sí? Entonces, la Tierra ejerce todas las fuerzas peso que vamos a tener involucradas en todos lados, acá en la Tierra por lo menos. Sí, entonces, ya tenemos quién ejerce T2, acá T2, P5 y PC, y nos falta ahora la fuerza T1, ¿bien? ¿Quién ejerce esta fuerza T1 sobre la cuerda?
T1 de la cuerda es la reacción a T1 del cuerpo 1. Pero en el cuerpo 1 no tenemos T1, ¿o sí? Debería haber, exactamente. Acá deberíamos tener una fuerza T1 igual y opuesta a la que está actuando en la cuerda y de la misma magnitud. ¿Sí? Acá vamos a tener T1 aplicada en la cuerda. Fíjense que casualmente también dejé ahí en cada uno de los cuerpos un pedazo de cuerda o un vínculo o el vínculo que tenía la cuerda con cada cuerpo para materializar de que allí va a estar la tensión aplicada. ¿Bien? Entonces, esta fuerza T1 que está aplicada en la cuerda, ¿sí? La ejerce el cuerpo 1, ¿bien? O P6, ¿sí? Le puse P6 de 6 kilogramos, ¿bien? Sobre la cuerda. Y la cuerda va a ejercer una fuerza igual y opuesta de 1 sobre el cuerpo P6. Bien, ya tenemos acá los dos, el par de acción y reacción de las tensiones. Acá también tenemos el par acción y reacción de tensiones. Y también tenemos el par acción y reacción de los pesos de la cuerda y del peso P5. Bien, ahora nos falta analizar por último el cuerpo P6. Bien, ya vimos que la fuerza T1 es la que ejerce la cuerda sobre este cuerpo y nos falta el peso P6. ¿De dónde? ¿Quién lo ejerce? O, claro, ¿quién ejerce el peso P6? La Tierra. Y sobre la Tierra va a estar dando una fuerza igual y opuesta ejercida por el peso sobre la Tierra. ¿Sí? Ahí la tenemos. Y bueno, y esta fuerza F va a ser una fuerza externa que hago yo sobre este sistema. Bien, entonces ya tengo todos los pares de acción y reacción sobre este sistema. Bien, y entonces ahora tengo que continuar con el enunciado. Bien, ya tengo todos los diagramas de cuerpo libre que podemos tener. Por último, pregunta, ¿qué aceleración tiene el sistema? Bien, ¿cómo podemos saber la aceleración que va a tener el sistema? Y bueno, vamos a tener que ver cuál es la diferencia de fuerzas que existen en este sistema. Bien, si yo lo analizo completo como un sistema, ¿sí? ¿Qué fuerzas tendrían que haber sobre este sistema actuando? Peso, tensión y la que aplico yo. ¿Alguien más?
¿Sí? Fíjense que este cuerpo o este sistema de dos cuerpos vinculados por una cuerda tiene que ser exactamente lo mismo que si yo lo descompongo en sus partes componentes, ¿sí? En un cuerpo de 6 kilogramos, una cuerda de 4 y otro cuerpo de 6 kilogramos. Bien, por lo tanto, de acá yo tendría que tener lo mismo, ¿sí? Es decir, si yo sumo todo esto con esta cuerda más todo esto, entonces me tendría que dar lo mismo que acá. Bien, entonces fíjense que si yo sumo las fuerzas de este cuerpo más la de esta cuerda, ¿sí? Esta T1 y esta T1 son iguales y opuestas, bien, tanto al sumarse me da el vector nulo, ¿sí? Al sumar T1 más T1 en sentidos opuestos, ¿sí? Se cancelan. Y al sumar T2 con T2, que son de igual magnitud pero de sentidos opuestos, también se cancelan, bien, y entonces no debería tener en cuenta las tensiones, bien, que están actuando sobre la cuerda. Estas tensiones son el resultado de poner en evidencia las fuerzas que están actuando sobre cada uno de los cuerpos componentes del sistema total, ¿sí? Es decir, yo para poder decir que sobre este cuerpo está actuando esta tensión, tuve que correr la cuerda, bien, y ejercer una fuerza que reanude el equilibrio o el estado en el cual estaba. Entonces el peso y la que aplica el usuario. Perfecto. ¿Sí? Entonces van a estar actuando los pesos de cada uno de los cuerpos más la fuerza que está ejerciendo el usuario. ¿Sí? Entonces voy a tener P5 más PC más P6 y esta fuerza de acá. Bien, entonces vamos a colocar una nueva. Entonces, la sumatoria de fuerzas, como tenemos todas las fuerzas verticales, entonces vamos a hacer una sola sumatoria de fuerzas sin especificar dirección. Bien, y vamos a suponer que esto se sobreentiende. Entonces, la fuerza que tenemos externa es la única que va hacia arriba, por lo tanto podemos decir, o si consideramos que el eje vertical yendo hacia arriba es el positivo, entonces la fuerza F ejercida por el usuario va a ser positiva. Y luego tenemos que restar las otras, ¿sí? Entonces tenemos tres de estas, bien, el peso de 6 menos el peso de la cuerda menos el peso de 5, perfecto. Y acá tenemos que ver si esto es igual a 0 o no es igual a 0 o qué, ¿sí? Entonces, esto es igual a 200 newton menos, podemos hacer lo siguiente, 9,81 por la sumatoria de todo esto, que son 6 kilos más 4 kilos más 5 kilogramos, y ver cuánto nos da esto, ¿sí? Y a mí esto me da 52,85 newton, ¿sí? Hacia arriba, ¿sí? Es decir, esto está sufriendo un movimiento perfecto, un movimiento hacia arriba,
Bien, o sea que la resultante de las fuerzas, en este caso, es una fuerza vertical hacia arriba, en la misma dirección que la fuerza ejercida por el usuario. Bien, este va a ser el sentido en el cual va a estar esa fuerza. O podemos ponerlo acá en J, en J, ¿sí? Entonces ahí tenemos hacia dónde va la fuerza. Bueno, al como este sistema de fuerzas es un sistema no nulo, entonces aparece una aceleración del sistema. Bien, todo el sistema se está acelerando con la misma magnitud en la dirección de la fuerza aplicada. Bien, y entonces acá vamos a tener que esa aceleración vale lo siguiente: la sumatoria de esta fuerza, o sea, 52,85 dividido la masa del sistema, ¿bien? Y la masa son 15 kilogramos, ¿bien? Que es la sumatoria de esto que tenemos acá, ¿sí? Los 6 kilogramos de un cuerpo, los 5 del otro y los 4 de la cuerda, ¿bien? Por lo tanto, vamos a tener 52,85 dividido en 15 y esto da 3,52 metros por segundo al cuadrado. 3,52, perfecto. Y esta va a ser la aceleración que va a estar sufriendo el sistema de dos cuerpos vinculados a través de una cuerda. Bien, que vamos a llamar este, aceleración del sistema. ¿Qué aceleración tiene el sistema? Por eso acabamos de calcular qué tensión hay en la parte superior de la cuerda y en su parte media. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos utilizar esto de acá o este de acá, ¿bien? Para poder ver cuál es la tensión que está aplicada sobre esa cuerda, ¿sí? Bien, entonces, tenemos que determinar cuánto vale la tensión 1 y tenemos que determinar cuánto vale la tensión 2. Entonces, para determinar esto, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, podemos ocupar el diagrama de cuerpo libre de la primera caja, ¿no es cierto? Esto de acá.
porque sabemos cuánto vale la fuerza, ¿sí? Sabemos cuánto vale el peso 6, bien. Sabemos cuánto vale la aceleración a la cual está viajando este cuerpo, por lo tanto podemos determinar cuánto vale la tensión T1, ¿sí? Entonces, fíjense, ahora voy a copiar. Vamos a hacer el análisis para este cuerpo, ¿bien? Entonces, acá la sumatoria de las fuerzas, ya sabemos que es en el eje vertical, tiene que ser igual a la masa por la aceleración del sistema, ¿bien? ¿La masa de quién? La masa de este cuerpo, ¿sí? O sea que acá podemos poner esto y ponemos la masa de 6, y acá la aceleración, en vez de aceleración, ponemos aceleración del sistema, ¿bien? Y a ver, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando acá? En principio está actuando la fuerza F hacia arriba, y acá le tenemos que hacer la diferencia de P6, donde está acá, y también T1 que va hacia abajo, ¿bien? Bueno, y entonces de acá sabemos que esto vale 200 newton y que P6 vale 9,81 por 6, esto también va a ser en newton, y acá tenemos menos T1. Y acá despejamos el valor de T1, ¿bien? Entonces T1 pasa sobre el otro miembro y esto de acá pasa restando, ¿sí? Entonces tenemos T1 que va a ser igual a esto, que queda como estaba, y acá T1 pasó sumando para este miembro, entonces, y esto como está sumando pasa restando para este de acá. Ahora, fíjense que M6 por la aceleración del sistema tiene que ir en el sentido positivo, bien, porque esta aceleración del sistema va en el sentido positivo del eje Y, bien, o sea, esta fuerza de la masa por la aceleración tiene que ir en el sentido de la aceleración del sistema, ¿sí? Por eso es que esto es positivo y pasa para el otro miembro como negativo, ¿bien? Entonces, esto de acá, a ver, la masa de 6 kilogramos, esto es 6 kilogramos por la aceleración del sistema. La aceleración del sistema está acá, 3,52. Y a ver, esto está en Newton, esto está en Newton y esto está en Newton, entonces todas las unidades son compatibles. Podemos hacer una diferencia
Y esto me da 120,02, así que en 120 directamente lo podemos dejar 120 newton, ¿sí? Eso vale la tensión en el extremo superior de la cuerda. Gracias, Constanza, ¿sí? Esto vale la tensión en parte superior de la cuerda, ¿sí? Ya podemos dejar contorneado o resaltado, bien, de esta forma. Lo mismo podemos hacer acá con el peso de la cuerda, ¿sí? A ver, no me acuerdo si decía en la mitad o en la parte superior. ¿Qué tensión hay en la parte superior de la cuerda? Ah, en la parte media, no en la parte superior. O sea que no podemos hacerlo con el cuerpo, sino tenemos que hacer, tenemos que recortar esto un poco más, ¿sí? Porque a mí no me interesa la parte inferior, sino que me interesa la parte del medio de la cuerda, ¿sí? Entonces tendría acá como una tensión T2', ¿sí? O T medio, pongamos, ¿sí? Que es la tensión en el medio de la cuerda. Esto ya no sería el peso total de la cuerda, sino que sería el peso de la cuerda sobre 2. Bien, porque yo estoy considerando ahora solo la mitad de la cuerda. Bien, y entonces el análisis es idéntico a este que hicimos. Bien, tenemos que hacer una sumatoria de fuerzas, que puedo copiar todo esto y después este, esto es lo que necesito únicamente. Bien, vamos a ver. La masa de la cuerda, en realidad esto va a ser la masa de la cuerda sobre 2, o la masa media, le pongamos, se entiende que es de media cuerda, no es la masa media de la cuerda, ¿no? Por la aceleración del sistema, acuérdense que la aceleración del sistema tenía este sentido, bien, que va hacia arriba. Entonces acá tenemos, primero, T1 que va hacia arriba, ¿sí? Entonces pongamos T1 hacia arriba, el peso de la mitad de la cuerda, pongamos el peso de media cuerda, el peso de media cuerda que va hacia abajo, y también tenemos lo que a nosotros nos interesa, que es la T media de acá, ¿bien? Entonces, bueno, pongamos este por acá, lo saquemos de acá, y quedaría así. Entonces, T1, vimos que era 120 newton, la tensión de la media cuerda es lo que nosotros queremos averiguar, ¿sí? Es lo que podemos poner acá como T media. Y el peso de media cuerda serían los 9,81 por 4 serían 2 kilos. Bien, entonces tenemos todo esto de acá. Bien, y de acá otra vez despejamos y tenemos una ecuación como esta, ¿sí? En donde acá tenemos 120 newton, bien,
981 por 2 sería en este caso, porque es la mitad de la cuerda. Y acá nuevamente tenemos la masa de media cuerda, es decir, 2 kilogramos, multiplicada por la aceleración del sistema. ¿Sí? Y esto da 93,34 newtons. Bien, eso da. Perfecto, gracias. Bien, ¿se entendió todo lo que hicimos hasta acá? ¿Sí? ¿No tienen ninguna duda de lo que estamos haciendo? ¿O sí? Si tienen alguna duda, díganme y tratamos de ver un poco eso antes de que terminemos la clase. Fíjense que en este caso yo no puedo plantear que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero, igual que lo hacía en estática, ¿bien? Sino que ahora ya al haber un movimiento, yo tengo que plantear que esa sumatoria de fuerzas me tiene que dar una fuerza debido a la aceleración que está sufriendo el sistema, ¿bien? Y ya tengo que tener en cuenta la masa del cuerpo que estoy analizando, ¿sí? Eso hay que tener muy en cuenta cada vez que planteamos sumatorias de fuerzas en dinámica, ¿sí? Que yo estoy teniendo un movimiento debido a una aceleración que está sufriendo el sistema, ¿bien? Debido a un desbalance de fuerzas, ¿sí? Y entonces, para poder determinar las tensiones en este caso, yo tengo que analizar que esa diferencia de fuerzas tiene que ser igual a una aceleración del sistema multiplicada por la masa del cuerpo que yo estoy analizando. ¿Sí? Bueno, si no tienen preguntas, entonces dejamos acá la clase y sí nos vemos el miércoles en horario oficial.